Pero si cualquier persona puede crear software, aún sin conocimientos técnicos, sin saber nada de programación, ¿dónde quedamos nosotros los programadores? ¿Ya no somos útiles? ¿Vamos a desaparecer? Los programadores que sigan trabajando como hace 3 años, esos ya no tienen futuro, lamentablemente. La documentación es el entregable, es un entregable que se versiona y el código es el resultado de esta documentación. Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. Con la inteligencia artificial se han roto todas las barreras para crear software porque ahora cualquier persona le puede pedir código a la IA escribe el código, lo ejecuta y funciona. Es una maravilla, es como tener superpoderes. Pero si cualquier persona puede crear software, aún sin conocimientos técnicos, sin saber nada de programación, ¿dónde quedamos nosotros los programadores? ¿Ya no somos útiles? ¿Vamos a desaparecer? Este es el tipo de preguntas que nos hacemos los programadores y que nos atormentan desde el lanzamiento de ChatGPT. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a nuestra profesión? ¿Meses? ¿Años? ¿Días? Pero lo que muchos no toman en cuenta es que el software tiene un ciclo de vida infinito. No es algo que construyes una vez y ya, como si fuera una pintura que la dejas en un museo para siempre. El software requiere cambios, requiere agregarle funcionalidades nuevas, darle mantenimiento. Y ahí es donde pedirle código a la IA no basta. Porque le puedes pedir que haga un cambio y se rompe todo. Y si no se rompe todo, algo que funcionaba deja de funcionar. Corriges una cosa y otra falla. Sin contar la cantidad de agujeros de seguridad que vas dejando a tu paso y que los hackers estarán felices de aprovechar. Así que los programadores van a seguir siendo relevantes por muchísimo tiempo, pero solamente aquellos programadores que se adapten a las nuevas metodologías para programar. Los programadores que sigan trabajando como hace 3 años, esos ya no tienen futuro, lamentablemente. Por eso en este video vamos a ver qué es SDD, la nueva metodología que se ha vuelto un estándar para que programador e inteligencia artificial trabajen juntos creando proyectos escalables y mantenibles. Así que quédate hasta el final de este video para aprender más de SDD, porque estás en EDTeam y tú sabes que en español nadie explica mejor. En 2025 se puso de moda el término Vibe Coding, que se refiere a la práctica de programar sin programar, es decir, pedirle código a la IA va trabajando y todo fluye. De ahí el vibe. Es emocionante y divertido porque sientes que tienes superpoderes. De un momento a otro, cualquier persona con cero conocimientos técnicos y solamente con paciencia podía programar un sitio web, una aplicación móvil e incluso un videojuego. Pero la clave está ahí. Un poco de paciencia. Porque significa que vas creando la aplicación a prueba y error. Pides algo, te arrepientes, lo cambias, lo vuelves a cambiar, te vuelves a arrepentir y así hasta terminar tu aplicación. Es como si quisieras construir una casa y le dijeras a los albañiles, pongan unos ladrillos aquí y ya vemos cómo avanzamos, ya vemos cómo sale. Y cuando han avanzado les dices, oigan, ¿saben qué? Me equivoqué, aquí no va la habitación, rompan todo esto y aquí pongan la piscina. Y cuando han puesto la piscina le dices, ¿sabes qué? Me equivoqué, rompan todo esto y acá pongan el garaje. Algún día terminarás la casa, por supuesto que sí, pero habrás agotado mucho tiempo, mucha paciencia y mucho dinero en cada capricho, en cada cambio tuyo por no planificar. Ahora imagina que te entregan la casa. Y cuando te entregan la casa te das cuenta que la piscina no tiene tuberías, o sea, no llega el agua a la piscina. Y todos empiezan a discutir de quién aprobó esto, por qué no lo planificaron, quién revisó y nadie sabe cómo se tomó la decisión de que no haya tuberías, cómo se olvidaron. Nadie lo sabe y a regañadientes, discutiendo y peleando, lo corrigen, rompiendo cosas que ya estaban terminadas, parchando sobre la marcha para terminar rápido, al final lo corrigen. Básicamente eso es el vibe coding en el desarrollo de software. Porque pensar que crear software es pedirle código a la IA e ir viendo qué pasa y luego hacer modificaciones es válido para un proyecto personal o para una demo rápida, pero no para un proyecto empresarial, para software, en que un error puede costar millones. En ese caso no puedes jugártelo de esa manera. Un software bien escrito requiere una planificación y un diseño antes de siquiera escribir la primera línea de código. Se requiere saber por qué se tomaron las decisiones técnicas, por qué se usa este patrón de diseño, por qué se usa este paradigma, por qué esta base de datos y asegurarse además
de que todos los implicados cumplan y respeten esas decisiones técnicas, esas especificaciones y ese plan. Y cuando digo todos, me refiero a todos, modelos, agentes y seres humanos. Porque sin una fuente de verdad que consiste en la planificación, las especificaciones, las decisiones técnicas, la IA tendrá la libertad de hacer lo que le da la gana y hoy hará las cosas de un modo y mañana hará las cosas de otro modo. Y cualquiera que haya programado con IA sabe que eso pasa. La IA toma decisiones que no debería haber tomado. ¿Y la aplicación funciona? Sí. Pero es inmantenible porque con cada cambio se le agrega más complejidad, empiezan a fallar más cosas y nadie sabe cómo corregirlas. Así que lo que necesitamos es pasar del vibe coding a un nivel superior. Una forma estandarizada de decirle a la IA, oye, estas son las reglas de mi proyecto, no puedes saltártelas, tienes que respetarlas al pie de la letra. Y eso justamente es el SDD o Spec Driven Development, es decir, el desarrollo guiado por especificaciones. O mejor dicho, darle las reglas a la IA para que las respete y no haga lo que le da la gana. ¿Y cómo se hace el SDD? Vamos a verlo a continuación. Pero antes de continuar, te cuento que ya lanzamos en EDTeam el curso de Spec Driven Development. Todos los temas que estamos viendo de manera introductoria en este video los vas a ver a fondo con casos prácticos en este curso con nuestro tío Alexis. Así que si quieres aprender cómo se programa utilizando la IA y con buenas prácticas, entra ya mismo a ed.team/cursos porque puedes ver gratis las primeras clases de este curso para que descubras que en español nadie explica mejor que EDTeam. Y si el curso te gusta, puedes comprarlo o comprar una suscripción premium que te dé acceso a todos los cursos que tenemos en EDTeam. Y seguramente te preguntarás, Álvaro, eso es muy obvio, decirle todo lo que tiene que hacer, es muy obvio, todos deberían estarlo haciendo. Pues sí y no. Lo que pasa es que esta metodología, aunque con otro nombre, tiene varias décadas en el mundo de la programación. De hecho, al inicio de la programación se hacía así, especificar primero lo que queremos antes de escribir líneas de código. Pero con el auge de las startups se obsesionaron cada vez más en lanzar más features que en documentar. Y al final nos obsesionamos en lanzar funcionalidades nuevas que no estaban documentadas y nadie sabía cómo estaban implementadas. Y todo programador al que le haya tocado mantener el código de un compañero o de un ex trabajador en la empresa sabe a lo que me refiero. Ha vivido el drama de tener que descifrar un código que no está documentado por ninguna parte y muchas veces ni siquiera tiene comentarios para entender lo que hace el código. Así que la falta de documentación nos ha estado trayendo problemas desde antes de la inteligencia artificial. Pero la buena noticia es que la inteligencia artificial nos permite escribir documentación sin sufrir. No solo código. Y mientras más detallada sea esta documentación, menos errores cometerá la IA y será más fácil de mantener el proyecto. Básicamente, ese es el concepto del Spec Driven Development. Porque como siempre digo cuando doy clases de inteligencia artificial, el reto no es usar la inteligencia artificial. El reto es usarla de forma estratégica y ponerle los suficientes límites a la IA para que no se escape de esos límites y no haga cualquier cosa. Porque la IA, cualquiera que la haya usado, sabe que la IA toma sus decisiones, se escapa, hace cosas extra que tú nunca le pediste. Entonces, ese es el reto que buscamos resolver con Spec Driven Development. Y la pregunta sería, entonces, ¿cómo se escriben estas reglas? ¿Es libre? Yo escribo un documento en Word, en Notion, en lo que sea, y escribo y ya está, o hay un formato, hay algunas reglas. La buena noticia es que existen varios frameworks que nos dicen cómo escribir esta documentación con ayuda de la IA. No la vamos a escribir de cero, podríamos, pero no es lo mejor. Y son simples archivos Markdown que van a vivir dentro de nuestro proyecto. De hecho, lo más importante del Spec Driven Development es que la documentación es un entregable. El código es el resultado de la documentación, pero la documentación es un entregable que también va a tener su propio control de versiones. Ese es el cambio de paradigma en esta metodología. Como te dije hace un momento, existen varios frameworks para aplicar la metodología SDD, pero el más sencillo para comenzar y el más usado en este momento es SpecKit de GitHub. Y SpecKit se basa en 5 principios o en 5 etapas
que van desarrollándose en este orden. En primer lugar, la Constitución. La Constitución son las reglas no negociables del proyecto. ¿Qué tecnología se usa? ¿Qué está prohibido? ¿Qué convenciones sigue el equipo? La Constitución es lo primero que va a leer el agente de inteligencia artificial antes que cualquier otra cosa. Número 2, la especificación, donde tú detallas qué quieres construir y por qué lo quieres construir. Ojo que aquí no es necesario poner temas técnicos, es más que todo la descripción del producto y de las tareas. Es decir, qué problema resuelve, qué features va a tener el proyecto y para quién va dirigido. En la etapa 3 viene la clarificación. Esta etapa es muy importante porque es muy probable que en la etapa 2 de las especificaciones hayas omitido detalles o te hayas saltado algunas partes o simplemente te olvidaste. Es normal. Entonces en esta etapa la IA te hace preguntas de todas aquellas cosas que te olvidaste. Básicamente la IA te fuerza a pensar para no dejar agujeros vacíos por donde se escape. Recuerda que controlar a la IA es como ponerle rejas, como ponerle barandas para que no se escape. Y esas son tus reglas. El número 4 es el plan. En el plan la IA lee la Constitución y lee la especificación después de haber sido clarificada y con todo eso construye un plan técnico donde pone la estructura del proyecto, las dependencias, cómo se van a conectar las partes, todo el plan en detalle. Y ojo, la IA lo escribe, tú no lo escribes, pero tienes que ser responsable y tienes que leer ese plan. Ese es tu trabajo. Y en el paso 5 y final es donde recién la IA se pone a escribir el código. A partir del plan, la IA hace una lista de tareas y empieza a ejecutar tarea por tarea. Es decir, escribir el código. Fíjate qué curioso, es la última parte, la última fase del plan o del framework, ¿no? No es la primera fase como muchos pensarían. Ese es el principal cambio de paradigma. Y gracias a SDD ganamos 3 cosas como desarrolladores. Número 1, que tenemos una sola fuente de verdad. ¿Qué significa esto? Que las especificaciones y las decisiones quedan bien documentadas. Si llega un nuevo programador, ahí está. Si luego de un tiempo la IA o un nuevo modelo o una nueva herramienta tiene que hacer mantenimiento a este proyecto, tiene todo el contexto, todas las decisiones, todas las especificaciones ahí listas para leerlas. Es decir, no tiene que adivinar cosas, no tiene que decidir cosas. Las especificaciones no están en la cabeza de un programador y menos en la memoria de un modelo. Prácticamente viven por sí mismas y son las que alimentan a la inteligencia artificial y a los programadores para que el proyecto avance. Número 2 es la protección de reglas, porque gracias a SDD, ningún programador y menos una inteligencia artificial va a poder hacer lo que le da la gana porque rápidamente van a saltar las alertas y van a decir, bueno, se están saltando las guías de estilos, se están saltando las convenciones, se están agregando dependencias que no están permitidas en el proyecto sin que uno tenga que revisar a mano. Y número 3, y esto es súper importante, quizás sea el punto 1 en realidad, es que la documentación se convierte en un entregable, en un artefacto. Es decir, la documentación no se convierte ya en esa tarea incómoda, molesta, que todo el mundo dice, ya después lo hago, pero luego nunca lo hacen. Realmente aquí es al revés. La documentación es el entregable, es un entregable que se versiona y el código es el resultado de esta documentación. No al revés. Primero se documenta, luego se escribe el código. Sin la IA esto sería increíblemente aburrido, ¿sí o no? Pero gracias a la IA esto se puede hacer bastante rápido y podemos crear proyectos increíbles. Creo que con este video debe quedarte claro que la carrera de programación está muy lejos de desaparecer, pero ha cambiado muchísimo. Y los programadores que sigan aferrados a métodos antiguos de trabajar son los que van a tener problemas para conseguir trabajo y seguir siendo relevantes. Yo leo mucho a programadores buenos, es lo peor, ni siquiera malos, pero diciendo cosas como que un profesional no usa la IA, los buenos programadores no deben usar la IA porque no piensan. Y ese mito está muy extendido, pero justamente aquí el detalle interesante es el siguiente. El mejor programador en el futuro no va a ser el que escribe código más rápido, el que gasta tokens más rápido, porque es un tema del que se está hablando mucho, ¿no? Que antes se medía por líneas de código, ahora por cuántos tokens gastas, pero realmente ese no es una buena métrica esa.
Realmente el mejor programador va a ser el que piensa mejor, planifica y diseña mejor antes de construir. Ese va a ser el mejor programador. Lo cual rompe completamente el mito de que usar la IA te hace tonto, porque tienes que pensar mucho más. Antes nos poníamos a escribir código sin siquiera documentarlo. Ahora a la fuerza tenemos que documentar y planificar. Número 2. Los programadores de la actualidad y del futuro ya no pueden quedarse en tickets aislados, ¿no? Lo clásico del programador, se le entrega un ticket, lo revisa, lo corrige y sale, coge otro ticket y así sigue en ese proceso. Los programadores actuales tienen que subir de nivel, entender el proyecto en su totalidad o por lo menos a un nivel lo suficientemente grande para entender cómo este proyecto beneficia al negocio. El programador debe entender realmente qué cosas construir de tal manera que esas cosas beneficien al negocio, no quedarse simplemente en los tickets. Esos programadores no tienen mucho futuro. Y número 3 y final, los programadores van a empezar a ver desdibujadas, borrarse las fronteras, ¿no? Backend, frontend, móvil y qué sé yo. Porque la parte difícil, la sintaxis, el código ya lo hace la IA. Por lo tanto, un frontend podría ser backend, un backend podría ser frontend, un desarrollador web podría ser desarrollo móvil. Es cierto que necesitas conceptos técnicos, no puedes planificar una aplicación móvil sin saber nada, pero puedes aprender y no tienes que aprender los lenguajes a un nivel muy profundo. Con entender los conceptos, repasar algunas cosas, es mucho más rápido que antes ir brincando de área, ¿no? Antes había prácticamente que reaprender absolutamente todo. Por ejemplo, ahora en EDTeam ya no existen frontends ni backends. En EDTeam son programadores y se acabó. Esa barrera ya la rompimos hace tiempo. Y ese es el futuro de la programación. Para cerrar este video quiero hacer una reflexión, una frase que leí de Mark Cuban, un inversionista y empresario muy importante, y él decía, existen dos formas de usar la IA. La primera forma, delegarle a la IA tu pensamiento, decirle a la IA, piensa por mí, trabaja por mí, haz las cosas por mí y simplemente esperar el resultado. La segunda forma es usar la IA para potenciar nuestro conocimiento, para planificar mejor, para tener claridad y sobre todo para aprender cosas nuevas. Depende de ti cuál de los dos eres. El programador que le pide código a la IA y simplemente acepta lo que venga, obviamente es el primer grupo. El grupo que delega su pensamiento. Yo no quiero pensar. Inteligencia artificial, por favor, piensa por mí. Y el segundo grupo, el que va a ser SDD y va a ser el programador del futuro, son aquellos que usan la IA para planificar, para pensar y para aprender. Y obviamente si quieres aprender mucho más de tecnología, inteligencia artificial y programación, visítanos en ed.team. Recuerda que ya salió el curso de Spec Driven Development con nuestro tío Alexis, así que es un curso garantizado que es excelente. Ve a verlo corriendo porque las primeras clases son completamente gratis. No tienes que pagar un centavo para que descubras que en español nadie explica mejor que EDTeam. Y si el curso te gusta, puedes comprarlo completito o comprar una suscripción premium que te da acceso a todos los cursos en EDTeam. Así que ve corriendo a EDTeam para empezar a prepararte en el futuro de la programación. Y cuando te pregunten dónde aprendiste Spec Driven Development, responde que lo aprendiste en EDTeam.